¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? Depresión. Solo necesito quién es ¿dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sí, a todos los que nos están viendo por internet y por televisión, les damos la bienvenida a No Eres Tú, Soy Yo, o al Grupo de Hogar. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos. Y pues ahora nos acompañan estas bonitas personas. Vamos a estar hablando de un tema muy padre y muy interesante que es qué pasa cuando un cristiano peca. Vamos a ver un poquito de estos aspectos, cómo es que nos afecta a nosotros esto, cómo afecta a Satanás y cómo afecta a Dios, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí vamos. Tengo mucho que compartir, así que no tengo tiempo que desperdiciar, la verdad. Y vamos a empezar. Sí, Proverbios 4:23. Me imagino que ya hasta la han de tener pesadillas con ella. Pero Proverbios 4:23 y Proverbios 23:7 nos dicen: mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia, sobre todo lo que guardas, porque de él fluyen los manantiales de vida. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres. Sí, tal eres. Aquello en lo que más pienses, lo que piensa tu corazón, aquello que está, la imagen que está en tu corazón es aquello en lo que te conviertes, ¿sí? Recuerda que tu corazón fue diseñado para creer verdad y no mentira, ¿sí? Cuando crees mentira, tu corazón se rompe, tu corazón se destroza, y eso no fuimos diseñados para eso. No fuimos diseñados para eso. Como una lavadora no fue diseñada para lavar piedras, ¿sí? Nuestro corazón no fue diseñado para recibir mentira, para creer mentira. Entonces, guarden su corazón celosamente, guárdenlo, sobre toda cosa guardada, guárdenlo. Cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier persona que quiera venir a enseñarles algo, contrario a la verdad, ¿sí? Échenlo fuera, ¿sí? Incluso si lo que llegamos a compartir aquí no está bien aplicado en la palabra de Dios, no está en su contexto, no está bien en su lenguaje original, ¿sí? Deséchenlo, porque para nosotros, tanto como a nosotros nos importa mucho su corazón como el de ustedes también, ¿sí? Es lo más importante para nosotros, su corazón, que esté guardado, que crea verdad, que no duela, por así decirlo. Entonces vamos a ver esto, y para hablar de qué pasa cuando un cristiano peca, no sé, había muchas cosas, muchas direcciones a las cuales me podía ir. Por fin me organicé y vamos a empezar con Juan 8:1-12. Sí, esta es una historia muy conocida, probablemente de mis historias favoritas. Digo eso de muchas historias, pero en realidad me gusta mucho. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Así comienza. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Me gusta mucho eso. Llegaron a él y él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. ¿Quedó quién? Jesús. No, solo Jesús. Luego voy a enseñarles un poquito acerca de lo que significa solo Jesús. Aparece varias veces en los evangelios. Y es algo muy padre en realidad, el ver esto, solo Jesús. Y el ver la instancia, lo que está sucediendo ahí, solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, ¿sabías que solo Jesús, escuchar solo Jesús es, ¿cómo se dice?
es muy edificante, es edificante de hecho, solo Jesús. Fe viene por el oír y el oír la palabra de, y la palabra griega para Dios ahí es Christos en el griego. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Las buenas nuevas, el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley es parte de la palabra de Dios. ¿Sí? Y la ley no produce fe en ti. La Biblia nos dice que la ley no es de fe. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo, ahora, no digas, no, entonces vamos a desechar eso. No, y 100 veces no. ¿Sí? Toda la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Toda la palabra es útil. ¿Sí? Toda la palabra, de Génesis a Apocalipsis, incluso la ley, nos ayuda y nos enseña que necesitábamos un Salvador. ¿Sí? La ley es santa, buena y justa. Su defecto era que no te podía hacer a ti santo, bueno ni justo. ¿Sí? Entonces, aquello que da fe en ti, dice Romanos 10, es el oír y 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 el oír. ¿Sí? El oír la palabra de Cristo. El oír la palabra de Cristo, el oír el evangelio. Léelo en su contexto. Ahí dice el evangelio de la paz. ¿Sí? Benditos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. ¿Sí? Fe viene por el oír la palabra de Cristo. Fe viene por el oír solo Jesús. Y me encanta eso, pero bueno, ese nada más fue ahí uno que les agregué y ya me comí 5 minutos. Pero inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, este es el versículo 8. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la segunda parte de lo que Jesús le dice a ella. ¿Sí? Al parecer, podemos ver aquí en la historia. Bueno, quiero que te imagines esto. Quiero que te imagines la escena. Imagínate la mujer. Nunca la habíamos visto desde la perspectiva de la mujer. Ella probablemente, mira, te voy a decir antes de entrar a esto, una mujer que tiene problemas con prostitución o con adulterio, antes de eso tuvo problema con rechazo, tuvo problema con amor, tuvo problema con estas cosas, con cosas internas. Sí, todo eso fue edificándose hasta este punto en el cual ella probablemente sabía que no debía de encontrarse con esta persona. Sin embargo, lo hizo y terminó esta persona arrastrándola a este punto. Ahora, para cometer adulterio se necesitan. ¿Dónde estaba el hombre? Dice aquí que los fariseos y los escribas, ¿sí?, estaban tendiéndole una trampa. Probablemente fue uno de ellos. Probablemente fue uno de sus cuates y estaban tendiendo una trampa, querían agarrarla y atraparla en el mismo acto de adulterio. Y ellos orgullosamente lo decían: la atrapamos en el mismo acto del adulterio. ¿Sí? Queremos apedrearla y querían ponerle una trampa. ¿Por qué? Porque si en ese momento Jesús hubiera dicho: ok, apedréenla, hubiera ido en contra de las enseñanzas de gracia y de amor que estaba hablando acerca de Dios. Sí, pero decía si decía no la apedreen, iba a ir en contra de la ley. Y él dijo: yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Entonces, ¿qué hacía? Era una trampa. Le metieron mucho coco a estas personas. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús se la saca una de la manga. ¿Sí? Él tuvo esta revelación, por así decirlo, del Espíritu Santo y les puso, o se las volteó a ellos: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sí? Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y como dice Romanos 3, ¿sí?, por cuanto todos pecaron. Ellos sabían, por eso empezaron a irse. Sí, Dios o Jesús los puso o niveló todo este escenario. Sí, estas personas veían a la mujer hacia abajo y Jesús los trajo al nivel de la mujer, por así decirlo. Todos pecaron. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Que tenía la capacidad, por así decirlo, de apedrearla, porque Él era el único bueno, el único perfecto, no lo hizo. Si ellos hubieran tenido la oportunidad de hacerlo, lo habrían hecho. Pero Jesús, que tenía en realidad, por así decirlo, la capacidad, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quería. Entonces, nota que Jesús estaba más preocupado
más preocupado porque ella se sintiera condenada que por el pecado. No le preguntó a ella por qué lo hiciste. Le preguntó, ¿alguien te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? Estaba más preocupado por el hecho de que ella se sintiera condenada que por el pecado en sí. No sé si lo ves esto, no sé si puedes verlo en realidad, pero ella le dice, ninguno, Señor. En este momento, imagínate Jesús con una voz, una autoridad. Jesús es, ¿cómo se podría decir? Creo que se llama oxímoron. Sí, que dos verdades que parecen opuestas, pero en realidad sí son posibles. No sé. En el libro de Cantar los Cantares viene esto, de que Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces Jesús es así. Él es autoritario, por así decirlo. Él impone presencia, pero a la vez es gentil. ¿Sí? Él puede ser directo, pero amoroso, sin condenarte. ¿Sí? Y Él se le acerca y la afirma y le dice esto. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condena? Y Él le dice, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahora ese es el punto al que quería llegar. A veces nosotros tomamos esto y lo volteamos. Pensamos que el poder para no pecar, o por así decirlo, llegamos a una persona y le decimos, vete y no peques más, sin darles en realidad el poder para no pecar. ¿Y cuál es el poder para no pecar? Hay algo que Él le dijo antes de vete y no peques más. Es eso. Ni yo te condeno. Él le dio el regalo de la no condenación, capacitándola, por así decirlo, o haciéndola sentirse capaz de vivir esa vida que solamente había soñado. De no pecar más. ¿Sí? Yo no creo en realidad que las personas quieran pecar. Duele. Te lastima. Te deja cicatriz. ¿Sí? Yo creo que las personas están buscando una manera de salir de este ciclo vicioso en el cual viven. Y la respuesta es Jesús, solo Jesús. La respuesta está en el yo no te condeno. Nota las palabras que usa aquí, yo no te condeno. Así que, por lo tanto, vete y no peques más. ¿Sí? Cuando hablamos acerca de qué pasa cuando un cristiano peca, creo que todos hemos estado ahí, todos hemos fallado, todos hemos caído. No me van a dejar mentir que hay momentos en los cuales de repente no estamos en fe y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Sí? Necesitamos desesperadamente un Salvador. Y Él nos afirma y nos dice esto, yo no te condeno. Pero ahorita vamos a regresar a esto. ¿Sí? Juan 8, 1, 12. Ahorita lo hablamos eso. 1 Corintios 15, 55, 57 nos dice algo muy interesante. Porque regularmente cuando se presenta el pecado, lo primero que quieren hacer las personas es ponerles reglas. Poner unas reglas, un set de reglas de tienes que hacer esto y no tienes que dejar de hacer esto para poder ya dejar este mal hábito. Si tienes un mal hábito, ok, ponte a hacer este set de reglas. Tienes que hacer el punto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Y hay algo muy interesante, ¿por qué? Porque hay una diferencia en realidad entre la predicación de la palabra y un mensaje motivacional. Cuando tú vas a un mensaje motivacional, cierto o falso, no sé si alguna vez hayan escuchado esto, ya sea en películas o hayan tomado alguna vez uno. Vas a un mensaje motivacional, te levantan el ánimo, ¿sí? Y el evangelio en realidad es diferente a esto. El evangelio es diferente. Sí te levanta el ánimo, pero te mantiene ahí. Y te voy a ver por qué. Un mensaje motivacional te da puntos que tú tienes que seguir, del 1 al 10. ¿Sí? Y si al final, imagínate, sales ya del mensaje motivacional y te dicen, bueno, entonces tienes que seguir todas estas reglas al pie de la letra para que funcione mi programa. ¿Sí? Y a veces, cuando vamos a la iglesia nos dicen lo mismo, tienes que seguir todas estas reglas y si no lo haces, no funciona. Eso es falso. La palabra nos dice que el cambio, la transformación sucede cuando nosotros escuchamos. Cuando nosotros escuchamos.
Fe viene por el oír. En el momento en el cual tú estás escuchando la palabra de Dios, en el momento en el cual tú estás escuchando el Evangelio, la transformación sucede. En ese momento está sucediendo la transformación en tu corazón. No cuando sales y empiezas a aplicarlo. Que sí tiene su parte en esto, pero tú no haces en realidad o no te inviertes a ti mismo en aquello en lo cual tú no crees. ¿Sí? No sé por qué me estoy metiendo ahorita en eso, pero ve, cuando pecado surge, no, ahorita nos vamos a meter en cosas emocionantes, tengo mucho todavía que compartir. Cuando el pecado surge, ¿sí? Empiezan a decir, no, es que tenemos que poner unas reglas, tenemos que imponer unas reglas para poder controlarlo. ¿Sí? Para poder controlar. Vamos a poner una regla, vamos a poner una ley, si se puede decir así. Hay que mostrarle los 10 mandamientos a las personas. Hay que mostrarle los 10 mandamientos para que puedan vivir santos. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15, 55, 57? ¿Sí? Me pregunto si alguna vez lo han leído las personas que llegan a decir esto, o a insinuar que nosotros podemos ser perfectos mediante la ley. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y el poder del pecado qué sigue? La ley. Y ahí la ley no está refiriéndose a la ley ceremonial, está hablando de los 10 mandamientos. Como estuvimos hablando cuando estábamos en mi casa, les estuve comentando acerca de esto de la ley, de lo que eran los 10 mandamientos, de cómo es llamado el ministerio de condenación, de cómo es llamado el ministerio de la muerte. Eso es la ley, esos son los 10 mandamientos, de los cuales hacemos series a veces. Es el ministerio de condenación, el ministerio de la muerte. Y la ley es el poder del pecado. Ahora, ¿la ley es mala? No, absolutamente no. Ahorita vamos a ver esto. En Romanos 7 nos dice esto, que la ley no es pecado. La ley es santa, buena y justa. Solo que tú no lo eras. Tú no lo eres. Si en tu carne no. Algo se levanta cuando está la ley. La ley es el poder del pecado. Sin embargo, eso es lo primero que le presentan a la gente cuando el pecado surge, cuando el pecado se presenta. La ley. Y lo que sucede, o lo que termina sucediendo, es que más pecado sale, porque lo fortalece en lugar de detenerlo. Sí. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 57? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de la ley, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí yo veo un contraste. Contraste. Ley, Jesús. Cosas distintas. ¿Sí? Un contraste entre gracia y ley. Bueno, tengo que ir rápido porque hay mucho. Romanos 7, 24, 25. Aquí vemos a Pablo diciendo que no podía en realidad él cumplir la ley, de que la ley, que era buena, santa y justa, ¿sí? El pecado dentro de él tomó oportunidad, ¿sí? Para que estas cosas se levantaran en él. Dice, yo no conocía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo, no codicies. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? No toques eso. No toques eso. No toques eso. Y ahí vas, como los niños chiquitos, ¿sí? Incluso los niños grandotes, ¿sí? Entonces, él llega a un punto en el que el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En su carne, ¿sí? Porque él dice, en mi carne no hay nada provechoso. En mi carne no hay nada provechoso. Pero ¿qué es lo que dice después? Aquí veo otro contraste. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Sí? No dice gracias doy a Dios, no dice gracias doy a Dios por la ley, por las reglas, por las regulaciones, por todas estas leyes establecidas. No. ¿Sí? Tú no puedes en realidad tener una relación con dos pedazos de piedra fría, pero sí con una persona cálida. Gracias doy a Dios, gracias doy a Dios. Como en el versículo 24 él se llama miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Jesús. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. ¿Sí? Y ahora viene unas de las palabras más liberadoras de toda la Biblia. Más liberadoras. ¿Listos? Sí. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por lo tanto, no hay, ¿cuándo? Ahora. Ninguna significa
Ninguna. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Dios o Jesús a la mujer atrapada en el mismo acto de adulterio? Ni yo te condeno. Ninguna. ¿Sí? Juan 3:15, creo, o 17, no me acuerdo. Está entre el 3:16. Uno de esos dos, 15 o 17. Dice esto de que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Sí? No vino a condenarlo, vino a salvarlo. Y a veces pensamos que Él nos condena. A veces pensamos que Él está ahí esperando solamente que nosotros nos equivoquemos para poder aplastarnos o darnos el tiro de gracia. Ese no es Dios, ese no es el Jesús o ese no es el Dios de la Biblia. Romanos 8:1, este es New American Standard Bible. Dice, por lo tanto, no hay ahora. ¿Cuándo? Ahora, hoy. No hay ni una pizca, eso es lo que significa ninguna, ni una pizquita, ni un granito de condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y mi amigo, amiga, yo sé que están ustedes en Cristo Jesús, de modo que si alguno está, nueva criatura es. Y debido a que estás en Cristo, y como estuvimos hablando la semana pasada acerca del arca del pacto, tú estás en Cristo. No hay ninguna condenación, ni una pizca de condenación, ni una pizca. Sí, Reina Valera nos dice, para los que viven de acuerdo conforme a la carne, perdón, al espíritu y no conforme a la carne, ese versículo o esa parte del versículo no se encuentra en los manuscritos griegos. Fue un agregado. De hecho, si tú lo lees en tus Biblias, no sé si tengan una Biblia en inglés, viene en cursivas. Se cree que se tomó del versículo 4 de Romanos 8. ¿Sí? Pero hasta ahí termina el punto. En el manuscrito griego termina, por lo tanto, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Es como si los traductores o como si las personas escribiéndolo dijeran, no, ¿cómo? Aunque sí tiene su sentido práctico el que digas, no, pues los que viven conforme al espíritu o no conforme a la carne, porque los que viven conforme al espíritu se dan cuenta de las realidades espirituales, ¿sí? En lugar de las carnales y lo que nos rodea. Pero ahí ese versículo termina en eso. Tiene su sentido práctico, pero ese versículo termina ahí, en el manuscrito griego. No hay ninguna condenación. Incluso para las personas que están en Cristo y son carnales, los cristianos carnales, para ellos no hay ninguna condenación. ¿Eh? Incluso para las personas, ¿sí?, que están en Cristo, los cristianos que están en Cristo, ¿sí?, nacidos de nuevo, pero están más en sintonía con su carne, o sea, que son carnales, que están mordiéndose las uñas, ¿sí? Incluso esas personas en Cristo no lo disfrutan, ¿sí?, en esta tierra, no lo disfrutan, pero no hay condenación. Viven con miedo, sin embargo, no hay condenación. Viven con un miedo irracional. Como si no fueran cristianos, por así decirlo. Pero decimos, es que ¿cómo puedes decirle eso a las personas? ¿Cómo? Se van a volar. ¿Sí? Se van a ir. Van a darle la rienda suelta a la hilacha. No. El vuelo de la hilacha. No. Van a soltar de la rienda. Sí, o sea, ustedes saben. Y hemos escuchado todo esto. Yo lo he escuchado. Muchas cosas que se dicen. Ten cuidado con esa gracia. Hasta me suena ahí como ten cuidado con esa gracia. ¿Sí? Pero te llegan a meter tantas cosas en la cabeza. De hecho, el diablo es eso. El diablo es canijo. ¿Sí? Dice que él se viste como ángel de luz. ¿Sí? Y ahora, la ley en Gálatas nos dice que es atractiva para los hombres. La ley es atractiva a los hombres. A la carne le gusta la ley. Le gusta sentir que puede hacer algo. ¿Sí? Tiene sentido. ¿Ah? Que es merecedora de algo. ¿Sí? A la carne le gusta la ley. Le suena bien. Haz bien. Obtén bien. Suena bien, ¿verdad? Es tan sutil. Pero Satanás es un perro viejo con trucos viejos. De la misma manera con la que llegó con Adán y Eva. El árbol del cual ellos comieron, que se supone que no debían de comer, era el árbol llamado, ¿cómo se llamaba? El árbol del conocimiento del bien y del mal.
¿Y qué es la ley? Me pregunto yo. ¿Sí? Desde un principio, Dios no quería que el hombre participara, por así decirlo, o comiera de la ley. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Porque él sabe que hace que caigas con la ley. ¿Sí? Y la ley es buena, santa y justa. Su problema es que no te puede hacer a ti, perdón. Perdón, que Adán y Eva entonces estaban viviendo de lo que comieron, o sea, de lo que Exacto. Ahí estaba ya, desde ese principio, una tipificación de lo que era la ley. No hay condenación. Ahora vamos a ver otra historia rápidamente. Dice, uno de los fariseos, esto es en Lucas 7, 36 al 47. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Me encanta ver estos versículos porque digo, ala, incluso para estas personas que eran tan legalistas, Jesús iba a comer con ellos y los invitaba. ¿Sí? Jesús iba a comer. Terminaba saliéndose, o terminaban haciendo corajes con ellos, pero iba. Es lo que le digo a las personas, la ley es carnal, ¿sí? La ley es carnal. No necesitas el Espíritu Santo para entender la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo así, haz bien, obtén bien, pero sí necesitamos al Espíritu Santo para poder entender el Evangelio. El Evangelio consiste en, yo obtengo el bien, ¿sí?, que no merecía, porque alguien más obtuvo el mal que yo merecía. Necesitas al Espíritu Santo para poder entender esto.